Ok, buenos días. Vamos a trabajar siempre con lo de la media aritmética de la muestra de datos agrupados. Entonces tenemos este ejemplo de acá. Vamos a borrar esto de acá. Y se les va a dar esto, ¿no? La clase y la frecuencia. Y usted va a encontrar la sumatoria de la frecuencia. Entonces vamos a encontrar lo que es X. Y X se conoce como, voy a poner aquí mayúscula. Así es. X se conoce como la media de la clase. Entonces vamos a encontrar la media de la clase. ¿Media de la muestra o de la clase? Vamos a encontrar la media de la clase. Estamos encontrando, jóvenes, la media de la clase. Ok. Ok. Una vez que hemos encontrado, jóvenes, la media de la clase de datos agrupados, voy a multiplicar la frecuencia por la media.
Ok, ahí está. Y de esto lo que me interesa, jóvenes, ¿qué es? La sumatoria, ¿no? Entonces, la sumatoria de la frecuencia, entonces lo vamos a encontrar aquí. Recuerde que lo que estamos encontrando es la media aritmética de la muestra de datos agrupados, que es la suma, me interesa aquí la sumatoria, que este dato, la sumatoria de la frecuencia por la media de la muestra entre la sumatoria de la frecuencia. Este valor entre este valor de acá. Entonces la media aritmética de la muestra de datos agrupados me da 30.57. Vamos a encontrar lo que se conoce como la mediana de datos agrupados, que el M es igual a la mediana de la media, N minúscula es igual al el número total de los elementos de la distribución, F es la suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana, FM que es frecuencia de la clase de la mediana, W que es el ancho del intervalo de clase y LM que es el límite inferior del intervalo de la clase de la mediana. Entonces tenemos este ejercicio que está acá. Primero lo que vamos a encontrar, jóvenes, es N más 1. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Vamos a encontrar N más 1. ¿Y cómo voy a encontrar yo N más 1? Fíjense. ¿Cómo voy a encontrar yo N más 1? Aquí lo vamos a hacer. N más 1 es igual, N va. ¿Cómo voy a encontrar N más 1? N es igual a la sumatoria de la frecuencia. Yo sé que la sumatoria de la frecuencia es 91. Ok. Te va a ser 91 más la fórmula. Estoy siguiendo la fórmula, jóvenes. Más 1 entre 2. Me da 46. Mire. Repito. Se les va a dar este ejercicio de acá. Les va a dar la clase, les va a dar la frecuencia. Entonces, una vez que usted en la clase y la frecuencia, usted va a encontrar N más 1 entre 2, que es N. N es igual a la sumatoria de la frecuencia. N es igual a la sumatoria, N es igual a la sumatoria de la frecuencia. N es igual, repito, a la sumatoria de la frecuencia. N más 1 entre 2 me da 46. Entonces ahora voy a encontrar, fíjense, voy a encontrar, lo vamos a quitar de acá esto. Voy a encontrar la frecuencia acumulada. ¿Y cómo encuentro la frecuencia acumulada? Fíjense cómo la estoy encontrando. Es 4, aquí es lo mismo. Aquí de acá es 4 más 13. Me da 17. Ahora me da 17, va 17. La anterior va más. Otro 17 me da 34. 34 más 11 me da 45 y 45 más 10 me da 55. ¿Por qué llego? Me da 55. ¿Cuánto me da N más 1 entre 2? Me da 46. Entonces, aquí en frecuencia acumulada, antes de 55, tengo 45, no se pasa de 46. Pero el primer valor que se pasa en frecuencia acumulada de 46 es 55. Entonces aquí el primer valor que se pasa es lo que se conoce como es lo que se conoce como clase de la mediana.
es lo que se conoce como clase de la mediana. Ok. Entonces aplicamos, sí, aplicamos la fórmula. Fíjense. Vamos a ver dónde es que lo hice. Está. Vamos a poner un poquito más pequeño para que lo podamos ver. Ahí está. Para que lo podamos ver, ¿verdad? Vamos a ver si un poquito más grande para que ahí lo miramos bien. Entonces vengo y aplico la fórmula. Y la fórmula me dice que es, bueno, lo vamos a hacer aquí, al lado, ¿no? Aplicar la fórmula. Y me dice que la mediana es n más 1 entre 2. Y yo sé que n más 1 entre 2 me da 46. Menos, estoy siguiendo la fórmula, jóvenes. Menos f. ¿Y qué es f? Suma de todas las frecuencias de la clase, suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana. F es suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana. Y vamos a ver cuál es esta. Permítame. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver cuál es esto. Vamos a ver en la fórmula. Suma. Ok, la vamos a hacer acá. Fíjense. Vamos a ver. Vamos a rastrear la fórmula. Ok. Miren, ahí está. ¿Ve? Vamos a quitar. Vamos a quitarlas. Vamos a hacerlas aquí. FM, aquí está, miren. Es la frecuencia de la clase, la mediana, ¿no? F más 1. F que es suma de todas las frecuencias de la clase hasta sin incluir la clase de la mediana. Fíjense de dónde la saqué. Fíjense, jóvenes, de dónde la saqué. Miren. FM que es frecuencia de la clase de la mediana. Fíjense. Miren. ¿Qué es W? Ancho del intervalo de clase, ¿no? Miren. Es la diferencia. Recuerde que el ancho del intervalo de clase es la diferencia de los límites inferiores de la clase, ¿no? Ya lo habíamos visto. Y LM, ¿qué es? Límite inferior de la clase de la mediana. Fíjense. Vamos a rastrearlo. Miren. El límite inferior. Ok. Ahora lo vamos a aplicar la fórmula. Vamos a hacer aquí al lado. Entonces me dice que es n más 1, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es. Ya sabemos que es 46. Menos F, ¿y qué es? Suma de todas las clases de la mediana hasta sin incluir la clase de la mediana, que es 45, ¿ah? Pero es 45 más 1, ¿cuánto me da? 46, por eso es que me da 46, aquí está, ¿ven? Ahí está. Entre
FM, ¿y qué es FM? Frecuencia de la clase de la mediana, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia de la clase de la mediana? 10. Aquí está, miren. Es 10. Todo esto lo voy a multiplicar por, voy a ponerle aquí el paréntesis. Todo esto lo voy a multiplicar por W. ¿Y qué es W? El ancho del intervalo de clase, que es 6. Quedó 0, ¿no? Por 6. No sé por qué me da. Vamos a corregir la fórmula. 46. Bueno, es que aquí me tiene que dar 0, ¿no? Sí, aquí está. Está bien, fíjense. 46 menos 46 me da 45 más 1. Está bien la fórmula, joven. Nada más que, lógico, 46 menos 46 me da 0, ¿no? Ya. Ya sé por qué. Vamos a aplicar toda la fórmula entonces. Vamos a corregirla aquí esto. A ver. Formato de celdas. Está bien. Cinco más 1. Ok. Vamos a hacerlo entonces. N más 1 es 91. Más 1. Entre 2. Cuarenta y seis. Menos 46 me da 0. Siempre me va a dar 0, joven. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar. Bueno, vamos a seguir la. Si me da 0, me da 0. No hay problema. Menos. Me da 0, me da 0. Siempre me da 0 ahí.
entre FM y FM, ¿cuánto es? 10. Solo estoy aplicando la fórmula, jóvenes. Yo sé que me va a dar 0. Por W y W es 6. Más LM. ¿Y qué es LM? Límite inferior de la clase de la mediana. Y el límite inferior es 28. Vamos a ver. Ahí está, 28, ¿no? Lo mismo que me dio acá. Está bien, entonces.